Mi madre me obligó a dejar que su hermano, recién salido de prisión por delitos de robo y drogas, viviera en mi casa si quería recibir mi herencia. 2 días después, me robó todo y desapareció. Todo empezó un miércoles a las 2:37 de la tarde. Lo sé porque estaba viendo un partido repetido de los Dolphins y justo me sonó el teléfono. Era mi mamá. Yo no le contesto siempre, pero ese día lo hice. Me soltó directo, sin filtro: tu tío va a salir y necesita dónde quedarse. Ya hablé con el oficial de libertad condicional. Va a vivir contigo. Así, como si fuera una pizza que estaba encargando. Yo me quedé callado. Ni siquiera sabía que el cabrón seguía vivo. No hablábamos de él desde hacía como 10 años. La última vez que lo vi fue en una fiesta navideña en Miami Lakes. Tenía 14. Él estaba borracho, me gritó que yo era un niñito de ciudad que no aguanta un golpe, y después se meó en el patio. Mi mamá le dijo a todos que él tenía problemas y que lo iban a internar, pero un mes después se supo que lo agarraron robando en una tienda en Fort Lauderdale. Le metieron 5 años, pero luego sumó más por andar metido en cosas peores. Según lo que supe, estuvo entrando y saliendo de cárceles desde entonces. Metanfetamina, agresión, robo, todo el paquete. Le dije a mi mamá que no, que eso no tenía sentido. Yo no vivo en una mansión. Tengo un apartamento de 2 cuartos en Yalea. Trabajo remoto como técnico de soporte para una empresa en Seattle. Mis días son estar frente a la compu, lidiando con gente que no sabe conectar su wifi. Tranquilo, sin dramas. No quería un tipo con ese historial en mi sala. Pero ella me dijo que si no lo aceptaba, me iba a sacar del testamento. Es sangre, me dijo. Y si tú no puedes ayudar a tu familia, entonces no mereces nada de la familia. Así, literal. Yo no soy alguien que se deja manipular fácilmente, pero, mi mamá tiene propiedades, 2 casas en Florida City, una en Homestead. Y además tiene ahorros. Mucho dinero que ha estado acumulando desde que vendió su restaurante en 2012. Siempre ha dicho que todo eso sería para mí, que ella no quería morirse y que todo se lo quedara el gobierno. Así que cuando me dijo lo de la herencia, lo pensé. No por ambición, sino por justicia. Porque yo he estado ahí, cada Navidad, cada hospitalización. Yo la llevé al dentista en Boca Raton cuando le hicieron la cirugía. Y ahora me amenazaba con quitarme todo porque no quería vivir con un tipo que no he visto en más de una década y que fue preso como 4 veces. La cagué. Le dije que sí. 2 días después, llegó en un Uber. Ni una maleta traía, solo una mochila rota y unos lentes oscuros que no se quitó en ningún momento, ni siquiera dentro del departamento. Yo no sabía ni qué decir. Le abrí la puerta y él solo dijo: ¿tienes chela? Eso fue lo primero. Sin hola, sin gracias, sin nada. Y desde el primer segundo, supe que iba a estar mal. Que no era temporal. Que esto iba a escalar. La primera noche durmió en mi sofá. Y digo durmió porque su cuerpo estuvo ahí tirado, pero no paró de hablar solo, resoplar, reírse, levantarse a caminar hasta la cocina y volver. Como si no supiera estar quieto. O como si su cabeza estuviera tan reventada que no supiera cuándo es de día o de noche. Usó mi toalla sin preguntar. La buena. La blanca que apenas tenía 3 semanas. Cuando me levanté a la mañana siguiente, estaba toda mojada en el piso del baño, con un olor raro. Como a viejo. Como a humedad mezclada con cigarro. En el botiquín faltaban algunas cosas. Mi desodorante, la cuchilla de afeitar, un frasco chico de enjuague bucal. Todo usado, todo tirado de cualquier forma. El espejo lleno de salpicaduras. El inodoro con orina sin bajar. Bienvenido a la cárcel, pensé. Yo trabajo desde casa. Técnico de soporte remoto para una empresa que tiene base en Seattle. No es el mejor empleo del mundo, pero me alcanza para vivir y mantenerme sin depender de nadie. Esa mañana tenía reuniones por videollamada. Le pedí, con calma, que bajara la voz, que por favor no pasara frente a la cámara, que necesitaba concentración. Me miró como si le hablara en otro idioma. Me contestó: tranquilo, primo, yo me muevo en silencio como ninja. Y acto seguido se puso a calentar arroz con huevo en el microondas a todo volumen. Me empecé a poner nervioso. Cada cosa que hacía me sacaba un poco más de mi eje. No era que esperara que el tipo viniera a agradecerme, a limpiarme la casa o a cocinarme la cena. Solo quería que no molestara, que se quedara en un rincón, que hiciera su camino y se fuera. Pero no. Él invadía cada espacio. Abría la heladera cada 5 minutos, como si fuera suya. Se tomaba mis jugos, se metía a revisar mis cajones. Cuando le pregunté qué buscaba, me dijo: solo estoy mirando qué tenés, por si necesito algo más adelante. Ese comentario me dejó helado. Por si necesita algo más adelante. Le dije, sin levantar la voz, que esa era mi casa, que estaba ahí por un favor que no tenía por qué hacer, que no quería problemas. Me miró con una sonrisita de costado y me dijo: qué sensible sos, boludo. Te falta calle. Me tragué la bronca porque no quería que escalara. Pero por dentro ya tenía claro que eso no iba a funcionar. A la tarde salí un rato a despejarme. Fui a tomar café y a caminar.
Me quedé afuera casi 5 horas. Cuando volví, no estaba. Su mochila seguía ahí, pero él no. Me sentí aliviado. Me tiré en el sillón, encendí la tele, y fue entonces cuando lo noté. Mi laptop no estaba. Primero pensé que la había dejado en la mesa, como siempre. Después revisé la mochila. Nada. Fui al dormitorio, al baño, al mueble del living. Nada. Mi computadora, con la que trabajo todos los días, con todos mis archivos, mis cuentas, mi conexión al mundo, había desaparecido. Le mandé un mensaje. No respondió. Llamé. Cortó. 2 horas más tarde apareció caminando, como si nada. Traía una bolsa con snacks y una botella de refresco. Se sentó en el sillón, puso los pies en la mesa, y me dijo, «¿Todo bien, primo?» Le pregunté directo, «¿Dónde está mi laptop?» No contestó enseguida. Tomó un trago del refresco, comió un puñado de papas, y dijo, «Ah, eso, la presté. Un amigo necesitaba hacer unos trámites. Me pidió una compu». Le dije que sí. Casi lo golpeo. Te juro que me vi levantando la silla y dándosela en la cara. Pero me contuve. Le grité. Perdí el control. Le dije que se fuera ya. Que estaba loco. Que eso era robar. Que no tenía ningún derecho. Y ahí reaccionó. Se levantó. Me miró con una cara que no voy a olvidar nunca. Esa mezcla entre odio y desprecio. Como si yo fuera el problema. Como si él fuera la víctima. Me dijo, ¿sabes qué? Sos un desagradecido. Todos ustedes son iguales. No tienen idea de lo que es estar afuera sin nada. Y cuando alguien intenta salir, lo empujan de vuelta al barro. Vos sos uno más. No servís. Después se fue. Pero no con las manos vacías. Cuando revisé bien, me di cuenta que también se había llevado mi mochila. La que tenía mi disco duro, documentos personales, un sobre con algo de efectivo, y unas tarjetas viejas que todavía no había destruido. No fue un impulso. Fue un robo armado. Pensado. Me senté en el suelo. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé ahí, mirando al vacío, sabiendo que yo mismo lo había metido en mi casa, que lo había dejado entrar por miedo a perder una herencia que ahora me daba asco, que mi madre, con su culpa mal digerida, me había tirado ese muerto en los brazos y se había lavado las manos. Y encima, me llamó esa misma noche. No para preguntarme cómo estaba, sino para preguntarme cómo se estaba adaptando él. Y cuando le conté lo que pasó, me dijo, sin temblarle la voz, bueno, seguro tuvo sus motivos. Fue ahí donde me di cuenta que para ella yo nunca fui prioridad. Nunca fui su hijo. Solo fui el que se portó bien, el que no le dio dolores de cabeza, el que ella daba por sentado. El otro, el caído, el desastre, ese era su cruzada, su proyecto de redención. Yo solo estaba de paso. Volví al apartamento cerca de la medianoche. No había nadie. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Adentro todo estaba desordenado. No como un robo violento, más bien como alguien que se fue con calma, llevándose lo que le interesaba. El notebook, como ya dije, no estaba. Pero ahora también faltaban otras cosas, mi mochila, donde guardaba el disco duro externo, un pendrive con varios documentos importantes, el pasaporte, 2 tarjetas de crédito vencidas que nunca tiré, y $220 en efectivo que tenía en un sobre guardado en la segunda gaveta del escritorio. Se llevó hasta mi corta uñas. Te juro por Dios. No había ninguna nota en serio, solo ese pedazo de caja de cereal con un fue mal, lo necesité. Casi me reí. No por gracia, sino por rabia, por lo patético. Me senté en el suelo de la sala, entre los restos de mi rutina que ahora estaba hecha mierda, y por unos minutos pensé en llamar a la policía. Pero algo me detuvo. Era esa maldita frase de mi madre en la cabeza, es sangre, es familia. Parte de mí, esa parte que creció escuchando que la familia es lo primero, me hizo dudar. Como si todavía tuviera que proteger a un tipo que me acababa de robar. Dormí en el sofá con la puerta trancada con una silla, no porque pensara que iba a volver, sino porque no quería sentirme completamente desprotegido. No pegué un ojo. Y al amanecer, fui directo al banco. Cancelé las tarjetas, fui a la policía también. Hice una denuncia, pero no le puse nombre. Dije que había sido un robo por parte de alguien que había hospedado. No dije que era mi tío. No dije su nombre. No sé por qué lo protegí. No me preguntes, porque ni yo lo entiendo. Después llamé a mi madre. Otra vez. Necesitaba saber si ella sabía dónde estaba. Me atendió como si no hubiera pasado nada. Y entonces, ya hablaste con él, se están entendiendo mejor. Le dije todo. Que él se fue, que robó mis cosas, que no dejó más que una nota estúpida. Silencio del otro lado. Después dijo algo que todavía no logro procesar. Bueno, seguro tuvo sus razones. Él está saliendo de una vida muy dura. Hay que entender que no todos se recuperan de golpe. Ahí fue cuando me di cuenta de que ella no lo iba a soltar. No importaba lo que hiciera. Podía prenderle fuego al apartamento y matarme dormido, que ella iba a decir que fue el trauma del sistema carcelario.
Lo tenía en un pedestal de mártir que no existía. Un tipo que estuvo años jodido, preso por drogas, agresión y robo, y que en 2 días me había robado y amenazado, y aún así era ella quien lo defendía. No volví a responder sus llamadas después de eso. El lunes siguiente, un número desconocido me escribió por WhatsApp. Era él. Me mandó un audio, voz ronca, como si hubiera fumado cemento. Dijo algo como, oye, primo, perdón por lo de la compu, era urgente. Te juro que voy a devolverte eso. Solo dame unos días. Esto no es personal. Es que estoy en un proceso, ¿sabes? Ni me molesté en responder. Solo bloqueé el número. Pasaron 3 días y pensé que eso era todo. Pero me equivoqué feo. El jueves a las 11 de la mañana, me llamó mi jefe. Trabajo remoto, pero el equipo monitorea nuestras máquinas. Me dijo que detectaron una conexión no autorizada desde otro estado. Que alguien había usado mis credenciales para acceder al servidor de la empresa desde un punto en Tampa. Ahí se me congeló la sangre. Porque claro, el idiota no solo había robado mi laptop. Había usado mi cuenta. Y ahora yo tenía que probar que no había sido yo. Que me robaron. Que no soy ningún criminal intentando hacer no sé qué mierda con los archivos internos. La empresa suspendió mi acceso hasta resolver todo. Me dijeron que me iban a investigar. Que por precaución, tenía que dejar de trabajar hasta que pudieran confirmar lo ocurrido. En resumen, perdí mi fuente de ingresos por culpa de un adicto que conocí cuando tenía 14 años y que mi mamá decidió meter a la fuerza en mi casa para hacer su teatro de madre salvadora. Ese día me quebré. De verdad. No estoy exagerando. Lloré. No por tristeza, sino por impotencia. Porque hice todo bien. Trabajé. Fui responsable. No le debo nada a nadie. No le hice daño a nadie. Y aún así, la familia se encargó de arrastrarme hacia abajo. Pensé en ir directamente a la casa de mi mamá. Pero no tenía fuerza para enfrentarla. Ni física ni emocionalmente. Lo único que hice fue escribirle un correo, diciéndole que para mí, ella murió. Que esa fue la última vez que yo permitía que su chantaje emocional destruyera mi vida. Que se quedara con su herencia, con sus casas, con sus ahorros. Que yo no quería nada. Y que si volvía a tener noticias de ese tipo, iba a entregar todos los datos que tenía a la policía. No respondió. Y aunque parezca mentira, todavía no he recuperado mi laptop. Y la empresa aún no me habilita el sistema. Estoy en modo espera. Pero con una cosa clara, si lo vuelvo a ver, lo denuncio sin pensar. Y si mi madre vuelve a meter las narices, va a conocer una versión de mí que no sabe que existe. Me pasé los siguientes días en automático. Me levantaba, me sentaba frente al escritorio vacío, y me quedaba ahí. A veces 1 hora, a veces 5. No hacía nada. Solo me quedaba quieto. Porque ni siquiera podía meterme a trabajar. La empresa había bloqueado todo. Ni Slack, ni los servidores, ni acceso a tickets. Me mandaron un correo formal diciendo que el incidente estaba siendo investigado y que iban a revisar los registros de actividad. Básicamente, me trataron como si yo fuera el delincuente. Tuve que buscar un abogado. Nunca pensé que iba a necesitar uno en esta etapa de mi vida. No tengo hijos, no estoy casado, no tengo propiedades. Lo único que tengo es mi trabajo. Y ahora ni eso. El abogado me cobró $250 solo por sentarse a escucharme 45 minutos. Le conté todo. Y sí, entendió la situación, pero me dijo que legalmente era difícil probar que no fui yo quien accedió, porque el acceso fue hecho con mis credenciales. Necesitamos demostrar que no estabas en Tampa ese día, dijo. Por suerte tenía recibos de tarjeta de crédito de ese día aquí en Miami. Me dijo que era un buen comienzo, pero que igual había que esperar. Todo era esperar. Mientras tanto, no ganaba ni $1. Las cuentas seguían llegando. Internet, luz, el pago del carro, el alquiler. Empecé a usar los pocos ahorros que tenía. No tenía otra opción. Había perdido la laptop, el acceso al trabajo y encima la tranquilidad. Y lo peor era que no podía dejar de pensar en mi madre. En cómo todo esto empezó por ella. Por una llamada. Por su chantaje emocional de mierda. Si no hubiera dicho nada de la herencia, si no me hubiera presionado con eso, nada de esto habría pasado. Pero no, ella tenía que hacer su show de matriarca redentora. El viernes de esa misma semana recibí un mensaje de un número que no tenía agendado. Era una foto. Mi laptop. Con el fondo de pantalla visible y todo. Y abajo, un mensaje, te dije que lo iba a devolver. Estoy tratando de conseguirlo. No seas rencoroso. Era él. Todavía tenía la cara para mandarme eso. Ese mismo día me fui directo a la estación de policía. No iba a protegerlo más. Entregué el mensaje, mostré los correos, los audios, todo. Ahora sí di el nombre. Nombre completo, dirección de mi madre, todo lo que sabía. La policía fue clara, sin pruebas físicas de que fue él quien robó, sin testigos, sin vídeo, no pueden hacer mucho. Y como lo había dejado entrar a mi casa, como no había una orden de restricción ni una denuncia previa, técnicamente él era un invitado.
Y los invitados pueden robar, dijo uno de los oficiales, casi riéndose. Me dieron un número de caso y me dijeron que si él volvía, llamara de inmediato. Salí de ahí sintiéndome más desamparado que nunca, como si el sistema estuviera hecho para proteger a los que cagan todo, a los que viven de robar, de mentir, de manipular. Y yo, que trabajé como un burro, que pagué mis impuestos, que nunca me metí en problemas, ahora estaba en la cuerda floja. Esa noche, no podía dormir, así que abrí una cuenta falsa en Facebook. Lo busqué. No estaba con su nombre real, pero lo encontré. Usaba un apodo, algo como el Puma Libre. Tenía varias fotos recientes. En una salía con la chaqueta que me robó. En otra, con un tipo que tenía cara de dealer. En otra, en un motel en Tampa. Las subía sin miedo, como si nadie pudiera hacerle nada. Le mandé un mensaje, desde la cuenta falsa. Le puse, te estoy siguiendo. No vas a salirte con la tuya. Me respondió al instante, no jodas, primo. Es solo una compu. Te lo voy a devolver. Estoy en tratamiento. Es parte del proceso. ¿Tratamiento? ¿Qué carajo estaba tratando? ¿La adicción a cagarle la vida a los demás? Esa misma semana, supe algo que me hizo explotar por dentro. Una amiga de la familia me escribió, muy incómoda, diciéndome que mi madre había comentado en un almuerzo que yo estaba exagerando con lo del robo, que él solo había tomado prestado unas cosas para sobrevivir. Y que no era para tanto. No era para tanto. Lo repetí en voz alta, como para escuchar lo estúpido que sonaba. Perdí mi laptop, mi trabajo, mis ahorros, mi paz mental, y para ella no era para tanto. Ese mismo fin de semana, agarré el carro y manejé hasta su casa. No avisé. Toqué el timbre. Me abrió con cara de sorpresa, como si no me esperara nunca más. ¿Qué haces aquí? Dijo. Solo vine a decirte en la cara que no quiero volver a saber de vos, que el hijo que tenías ya no existe. Que te quedes con tu dinero, tus casas, tu misión de madre compasiva. No quiero nada, ni un dólar. Pero tampoco quiero que pronuncies mi nombre nunca más. Se quedó helada. No lloró. No se enojó. Solo asintió. Como si ya lo esperara. Como si ya supiera que lo había arruinado todo. Me di la vuelta y me fui. Y te juro que sentí un alivio raro. No alegría. No paz. Pero algo así como, un vacío limpio. Sin voces manipuladoras. Sin chantajes. Solo yo. Solo mi desastre. Pero ni siquiera eso fue el final. Todavía faltaba una última traición. Algo que iba a terminar de romper lo poco que quedaba entero. Pasaron 2 semanas desde que hablé cara a cara con mi madre. Desde entonces no supe nada de ella ni de él. El tipo seguía subiendo fotos como si estuviera de vacaciones. Moteles, botellas, una selfie en una fiesta que parecía sacada de algún suburbio podrido cerca de Tampa. Me acuerdo porque tenía de fondo un letrero que decía Liquor y Gun todo iluminado. Un puto cliché andante. Yo ya había dejado de revisar su perfil todo el tiempo. Me hacía mal. Pero de vez en cuando me entraba la ansiedad. Como cuando sabes que algo está por explotar y no sabes cuándo. Una noche, me llega un correo de la empresa donde trabajaba. El asunto decía, cierre del proceso interno, resultado final. Sentí el corazón subir hasta la garganta. Lo abrí. Básicamente decía que, aunque comprendían las circunstancias, no podían correr el riesgo de reincorporarme. Que la investigación había concluido sin prueba suficiente para determinar que yo no había compartido mis credenciales de forma intencional. No me acusaban directamente de haber cometido el acceso indebido, pero tampoco me exoneraban. En resumen, estaba despedido, sin derecho a indemnización, sin carta de recomendación, sin nada. Me quedé leyendo el mail una y otra vez. Me dolía la cabeza. No podía creer que ese tipo, ese inútil, había conseguido arrastrarme a ese punto. Me quitó mi medio de vida. Me quitó la relación con mi madre. Me robó, me mintió, me dejó sin nada. Y seguía suelto. Subiendo historias de Instagram con frases tipo, aquí nadie me frena y de abajo pero con sangre fuerte. Y fue ahí, en ese momento exacto, donde me hice la promesa, iba a hundirlo. Ya no era por justicia. Era por mí. Por todo lo que me sacó. Por todo lo que me aguanté. Volví a la comisaría con un pendrive lleno de capturas. Capturas de sus fotos con mis cosas. Capturas de sus mensajes. Capturas del audio donde decía que había tomado la laptop. Imprimí todo. Llevé copia de mis compras hechas en Miami el día del acceso a los servidores. Armé un informe más detallado que muchos casos judiciales. Y ahí, por fin, la oficial de turno se lo tomó en serio. Dijo que eso ya era otra cosa. Que con esa evidencia podía iniciarse una causa. No me prometieron nada, pero dijeron que era posible emitir una orden de arresto si se verificaban los datos y ubicaban su paradero. No me ilusioné. Ya había aprendido que nada en este país se mueve rápido cuando no tenés un apellido importante. Ese mismo día, mientras salía de la estación, recibí una llamada de un número oculto. Atendí sin pensar. Era mi madre. Me sorprendió tanto escuchar su voz que no dije nada al principio. Sé que fuiste a la policía, dijo,
con un tono frío, casi corporativo. Me llamaron. Dijeron que están buscándolo. Me quedé mudo. Ella siguió. Te metiste con la familia. Pensé que no ibas a llegar tan bajo. Me reí. ¿Literal? Solté una risa seca, cansada. ¿Yo me metí con la familia? Mamá, ese tipo me robó, me dejó sin trabajo, y vos lo sabías. Vos sabías todo desde el principio. Y ahí vino. Fui yo quien le dio tu laptop. Pensé que solo iba a usarla para buscar trabajo. No sabía que iba a hacer cagadas con ella. Y lo de la mochila, también se la di yo. Me la pidió. Pensé que si lo ayudaba iba a cambiar. Me agarró un temblor en la mandíbula. Me tuve que sentar en la vereda, con el celular pegado a la oreja, sintiendo que el mundo giraba a cámara lenta. Ella le había dado mis cosas. Ella había permitido que él se llevara todo. Y después vino con su discurso de no fue para tanto. No tenés idea de lo que me hiciste, le dije. Estaba temblando. Literalmente. Perdiste a tu hijo. Y no hay vuelta atrás. Colgué. Bloqueé su número. Me prometí no volver a hablarle nunca más. Esa noche no dormí. Empecé a armar un currículum nuevo, sin laptop, desde una computadora prestada que me dio un amigo, sentado en una silla incómoda, tomando café recalentado. Como un principiante, como alguien que empieza de cero. Y en eso, llegó la noticia. Un mensaje de texto, sin nombre, lo agarraron en Daytona Beach. Tenías razón. Van a contactarte. Me quedé en shock. Lo habían arrestado. Mi tío. El tipo que mi madre defendía con la vida. Ahora estaba preso. Otra vez. Por robo, uso indebido de dispositivos electrónicos, fraude. Y yo iba a ser llamado como testigo. Parte del proceso. No me sentí feliz. No me sentí vengado. Solo sentí una especie de silencio, como cuando se apaga un motor que estuvo sonando todo el día. No era alivio. Era vacío. Y todavía faltaba lo peor, enfrentarme a la audiencia. Verlo cara a cara. Decir frente a desconocidos lo que hizo, cómo me jodió, cómo destruyó todo en cuestión de días, lo que mi propia madre le permitió hacer. Pero esta vez no me iba a callar. El juicio fue rápido. Más rápido de lo que pensé. Me llamaron para declarar un martes a las 8 de la mañana. Sala pequeña. Juez con cara de lunes eterno. Dos abogados que hablaban como si todo esto fuera una clase de trámite administrativo. A mi tío lo trajeron esposado. Ni siquiera me miró. Se sentó sin decir nada, con la cabeza baja, moviendo el pie como si tuviera electricidad en la pierna. Yo estaba en la parte de los testigos. No sabía dónde poner las manos. Me temblaban los dedos. No por miedo. Era más como una mezcla de vergüenza ajena y bronca acumulada. Estar ahí, contando frente a extraños como un tipo de tu propia familia te robó, te arruinó el trabajo, te hundió. No es algo que uno haga con orgullo. Es humillante, pero lo hice. Conté todo. Desde el día que mi madre me llamó, hasta la noche que lo vi por última vez. Mostré pruebas, capturas, audios. El abogado defensor intentó hacer su parte, dijo que él estaba en tratamiento, que era parte de su proceso de reinserción, que no hubo intención de daño, que había una relación familiar compleja. Yo no aguanté. Le dije al juez, sin filtros, él no está en tratamiento. Está en la calle, usando, mintiendo, robando. No es la primera vez. No va a ser la última. Y si no está preso, va a cagarle la vida a alguien más. El juez solo tomó nota. Todo se sintió impersonal. Como si estuvieran hablando de papeles, no de personas. Lo condenaron a 8 meses por robo menor y uso indebido de dispositivo electrónico. Una pena corta. Pero al menos lo iban a sacar de circulación un tiempo. Lo suficiente para que yo respirara tranquilo. Después de la audiencia, salí de la corte sin mirar atrás. Me fumé un cigarro, aunque no fumo. Solo por tener algo que hacer con las manos. Me sentía vacío otra vez. Como si todo hubiera terminado, pero nada hubiera mejorado. Al día siguiente, recibí una carta, escrita a mano. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. La abrí. Era una hoja. Una sola. Doblada en 3 partes. No entiendo cómo pudiste hacerme esto. Cómo pudiste entregar a tu tío. Él necesitaba ayuda, no castigo. Vos sabías en lo que estaba. Sabías que estaba mal. Pero preferiste el camino fácil. El de siempre. El de lavarte las manos y entregarlo a la policía. Nunca pensé que ibas a traicionar así a tu familia. Me decepcionaste. La rompí en pedazos sin terminar de leerla. No necesitaba más veneno. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Conseguí un trabajo nuevo, más chico, peor pagado. Pero me sirvió para empezar de nuevo. Con otra laptop, otra rutina. Vivía más encerrado, más alerta. Me costaba confiar en cualquier persona. Tenía pesadillas. Despertaba a las 3 de la mañana pensando que alguien entraba a mi casa. Empecé a dormir con un palo de béisbol al lado de la cama. No es joda. También corté contacto con varios familiares. Me daba cuenta de que todos sabían algo. Que todos sabían que él estaba mal. Que todos le daban la mano, la plata, la ropa, pero nunca lo enfrentaban.
Lo dejaban seguir, como si su miseria fuera algo que se cura con amor. Y no con límites. Una tarde de sábado, sonó el timbre. Eran las 4. Me levanté con ese nudo en el estómago. Miré por la mirilla. Era ella. Mi madre. No abrí. Tocó 2 veces más. Después se quedó parada ahí unos minutos. No sé si esperaba que cambiara de idea. No sé si pensaba decirme algo. Pero se fue. A la hora, llegó otro mensaje, esta vez por correo electrónico. Decía: no voy a insistir más, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue para mantenernos unidos. A veces una madre se equivoca. A veces hace lo que cree mejor y sale todo mal. Pero sigo siendo tu madre. Y te sigo queriendo. No respondí. Ni iba a hacerlo. El juicio pasó. El trabajo nuevo se estabilizó. Empecé terapia. Me costó encontrar a alguien que no tratara de explicarlo todo con frases prefabricadas tipo: hay que perdonar para sanar. No busco perdón. No busco sanar. Solo quiero entender cómo llegué a estar tan solo después de hacer todo bien. Mi terapeuta, después de un mes, dijo algo que me quedó dando vueltas. Vos querías que alguien, al menos una persona, dijera: sí, tenías razón. Eso no se hace. Te fallamos. Pero no lo vas a tener. Porque ellos no viven en tu misma realidad. Y esperar justicia emocional de esa gente es como esperar que un ladrillo flote. Y tenía razón. Yo esperaba que mi madre dijera: me equivoqué. Que me mirara y dijera: lo hice mal. Elegí al que no debía. Pero no. Ella estaba convencida de que hizo lo correcto. Y él, bueno, él simplemente hizo lo que sabe hacer: usar a la gente, chuparle todo lo que puede, y desaparecer. Pero la diferencia ahora es que ya no me duele. Ya no tengo ganas de gritar. Ya no necesito que ella entienda. Ya no quiero que me pidan perdón. Solo quiero que no vuelvan. La vida siguió. Más vacía, sí. Pero también más mía. No hay redención en esta historia. No hay final feliz. Solo hay consecuencia. Y aprendí que a veces cortar con tu familia no es una elección egoísta. Es una necesidad de supervivencia. Pasaron 5 meses. 5 meses sin llamadas de mi madre. Sin cartas. Sin mensajes. 5 meses sin saber nada de él tampoco. Por un tiempo pensé que por fin había terminado. Que todo ese desastre ya estaba atrás. Que el silencio era la señal de que las piezas rotas se habían enterrado, no pegado, pero al menos ya no estaban sueltas. Pero no. Una tarde cualquiera, me llegó una carta. No del juzgado. No de mi madre. De él. Venía del centro penitenciario. Sobre amarillo, nombre mal escrito, letra torcida. Dentro, 2 hojas arrugadas, llenas de tachones y con olor a encierro. Era su carta de disculpa. Entre comillas, porque de disculpa no tenía nada. Era más bien una descarga, una especie de diario mal escrito, como si esperara que yo entendiera por qué hizo lo que hizo. Decía que estaba limpio ahora, que el encierro lo había hecho pensar, que en su cabeza todo fue un malentendido, que no me robó con maldad, sino por necesidad, que pensó que podía reponerlo rápido, que no creía que me iban a echar del trabajo, que mi reacción fue exagerada, y que mi madre solo quería lo mejor para todos. No lo terminé de leer, no porque me doliera, sino porque era más de lo mismo. Más autojustificación, más negación, más de esa idea de que siempre es culpa del otro, que ellos cometieron errores, pero los demás reaccionaron mal. Lo tiré a la basura. Y después me arrepentí, no porque creyera que merecía conservarlo, sino porque sentí que debería habérselo devuelto, quemado, dentro de una caja con todas las cosas que me rompió. Unos días después, me enteré de algo inesperado: mi madre se había enfermado. Una prima me llamó. Me dijo que estaba en el hospital, que tenía problemas cardíacos, que la habían internado de urgencia en Kendall. Y que había preguntado por mí. No supe qué hacer. Parte de mí quería ir, verla, saber si estaba bien. Parte de mí quería ignorarla, dejarla ahí, sola, como me dejó a mí. Fue, no por ella, por mí. Porque necesitaba verla en ese estado. Necesitaba saber si seguía siendo esa mujer de hielo que defendía a un ladrón mientras su hijo se caía a pedazos, o si había cambiado algo. La habitación era gris, olía a hospital. Monitores, tubos, y esa luz blanca que te hace sentir que el tiempo está detenido. Ella estaba más delgada, más pálida. Tenía los ojos cerrados. Cuando los abrió, me miró como si no creyera que era yo. «Viniste», dijo. No dije nada. Ella intentó incorporarse. No pudo. «¿Estás bien?», le pregunté, sin emoción. «Ahora sí», contestó. Como si mi presencia fuera suficiente para salvarle la vida. Pero no fue una conversación. Fue un monólogo de ella, diciendo que estaba arrepentida, que había sido una madre terca, que solo quería que no nos distanciáramos, que pensó que si yo le daba una oportunidad a mi tío, las cosas se acomodaban, que el corazón le ganó a la cabeza. Yo la escuché todo el tiempo, sin interrumpirla, sin mover un músculo. Cuando terminó, me miró esperando algo, una señal de reconciliación, una palabra.
Solo le dije, yo no vine a perdonarte, vine a verte, porque quería asegurarme de que no te morías sin saber que te equivocaste, pero no quiero volver a verte, ni a hablarte. Lo siento. Me paré y me fui. Ella no me llamó. No gritó. No lloró. No sé si entendió o si solo aceptó que había perdido. Desde entonces no sé más nada de ella. Me dijeron después que salió del hospital. Que está mejor. Que se fue a vivir con una tía que la cuida. Pero no me importa. Y él, supe que salió hace una semana. Alguien me mandó un pantallazo de una historia suya en Instagram. Otra vez en la calle. Otra vez con cara de invencible. El mismo fondo de siempre, alcohol barato, amigos de paso, y una frase estúpida tipo no me para nadie. No sentí odio. Tampoco miedo. Solo pena. Y eso es lo más jodido. Que al final, después de todo lo que hizo, lo único que siento por él es lástima. Porque va a seguir así hasta que termine muerto o encerrado para siempre. Porque no sabe hacer otra cosa. Porque gente como él vive para chuparle la energía a los demás. Para arrastrarlos. Y si los dejas, lo hacen sin culpa. Pero yo no lo dejé más. Y por eso gané. No por justicia. No por venganza. Gané porque no permití que me terminara de romper. Y eso, en este mundo, es más de lo que muchos pueden decir. No sé si hay algo como un final feliz en estas cosas. No sé si existe eso de superar algo así. Creo que uno no supera. Uno se acostumbra. Como la gente que vive cerca de las vías del tren. Al principio no dormís. Después, simplemente dejas de escuchar el ruido. Eso fue lo que pasó conmigo. Ya no me levanto sobresaltado. Ya no me da ansiedad revisar el celular. Ya no me siento un idiota por haber abierto la puerta a un tipo que claramente era una bomba. Aprendí a vivir con el ruido de fondo, con el vacío que dejaron. Sigo trabajando en ese nuevo empleo. No paga bien, pero me deja dormir tranquilo. No tengo que justificar cada movimiento. No tengo que andar explicando que no soy un delincuente, que no presté mi compu a nadie, que no soy parte de ningún acceso ilegal. Y eso ya es bastante. Cambié de apartamento. Me mudé. Más chico. Más simple, sin muebles caros, sin cosas que brillen. Aprendí que cuanto menos tengas, menos te pueden robar. Y no hablo solo de cosas materiales. Ahora ando solo la mayoría del tiempo. No me molesta. Algunos me dicen que me estoy volviendo amargado, que debería hacer las paces con mi madre, que la vida es corta. Yo los dejo hablar. Nadie que no haya vivido lo que yo viví tiene derecho a opinar. Porque todos hablan desde afuera. Desde sus familias normales, desde sus domingos de asado y fotos familiares con sonrisas falsas. No saben lo que es ver a tu propia madre darte la espalda por alguien que debería estar a 1000 kilómetros de distancia de cualquier casa decente. Y a los que sí saben, los entiendo. Si alguien que lee esto pasó algo parecido, quiero que sepan que no están locos. No están exagerando. No son los malos por cortar. Por decir basta. Por cerrar la puerta y no volver a abrirla. A veces, la única forma de seguir vivo es rajarle la cara a la culpa y seguir caminando. Aunque te duela. Aunque duermas solo. Aunque te tilden de frío. Porque lo otro, lo de seguir cediendo, es un suicidio lento. Y yo no pienso morirme por nadie. A él no lo volví a ver. Solo supe, por una tía que todavía me escribe de vez en cuando, que está por ahí. No sabe decir más. Lo vio una vez en una gasolinera, sucio, más flaco, con una chaqueta que no era suya. Le pidió plata. Ella le dio $5. Después él se fue. No intercambiaron palabras. Eso fue todo. A mi madre tampoco la vi más. No en persona. Me manda mails a veces, textos largos, vacíos, que ya ni abro. Frases genéricas sobre la vida, sobre la familia, sobre cómo todavía hay tiempo de reconstruir. Ella quiere cerrar la historia como si fuera una película. Yo no. Yo no quiero final. Quiero distancia. Quiero olvido. Tampoco le deseo nada malo. No quiero que sufra. Solo quiero que no exista en mi día a día, que sea un recuerdo borroso, como una ciudad que una vez visité y a la que no pienso volver. Hay días en los que me cuesta todo, levantarme, comer, salir. En esos días me acuerdo de ese momento en que volví al apartamento y ya no estaba mi laptop, ni mi mochila, ni mis documentos. Me acuerdo de estar parado frente a esa mesa vacía, con la garganta cerrada, sin entender cómo todo se fue a la mierda tan rápido. Pero después me acuerdo de lo que vino después, de cómo enfrenté a todos, de cómo me banqué el juicio, de cómo no me quebré cuando mi madre me trató como un traidor, de cómo reconstruí mi vida desde cero sin pedirle nada a nadie. Y eso me alcanza. No para estar feliz, pero sí para seguir. Así que si estás leyendo esto esperando una moraleja, no la tengo. No aprendí una gran lección. No encontré a Dios. No me hice más fuerte. Solo me cansé de tragar mierda. Y decidí no tragar más. Esa es la historia. Mi tío me robó. Mi madre lo defendió. Me quedé sin trabajo, sin familia, sin nada.